Buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa y en cualquier otra parte del mundo. A quienes nos acompañan conectadas en el Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live y a todos los medios digitales que nos transmiten. Desde L, invitamos a todos los migrantes ecuatorianos empadronados en el exterior de activar su voto telemático y participar en las elecciones anticipadas de este 20 de agosto del 2023 en el sitio del CNE o puntos de información. La patria necesita de nosotros. Enlace Latinoamericano Europeo, les agradecemos a ustedes mucho por colaborar con nosotros, participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo a David Almeida. Bienvenido a nuestro programa. Mi nombre es Marto Goño y me encuentro en Machala, Ecuador. El tema de nuestro programa es No en la consulta del Yasuní. David Almeida es secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y Petróleo, ANTEP. Ingeniero y magíster en petróleos por la Escuela Politécnica Nacional. 13 años de experiencia en la industria petrolera, en empresas públicas y privadas. En Petroamazonas y Petroecuador, lideró los procesos de ingeniería de perforación de los campos Ixpingo, Tambococha, Tiputine y Tete del 2016 al 2022. Actualmente se desempeña como supervisor de perforación de Petroecuador. Dicho esto, ahora le paso la palabra a David Almeida, recordándole que cuenta con unos 25 a 30 minutos para presentar, unos 15 o 20 minutos para responder las preguntas. Bienvenido, David, tiene la palabra. Muchas gracias, estimada Marta. Un saludo también a todos, a toda la comunidad migrante también que tenemos en los distintos países y que nos escucha. Lastimosamente hemos tenido que llegar a esta conversación ya después del silencio electoral. Eh, por tanto, no voy a hacer como tal una presentación de campaña, sino más bien una presentación de tipo económica, una presentación de tipo social, explicar un poco cuál es el problema que se está resolviendo, entendiendo que ya también muchos de los compañeros están ya cerca de amanecer con el 20 de agosto, dependiendo de la zona en donde se encuentren, y tendrán que ejercer también el derecho al voto, ¿no? Y básicamente lo que quiero explicarles, porque hay mucha confusión alrededor de la consulta que se ha planteado, es de qué se trata, cuál es el antecedente y por qué es que nosotros hemos levantado la posición que hemos levantado de oponernos en este asunto. Y es que esta consulta se planteó hace 10 años en realidad, y hace 10 años se basaba obviamente en supuestos, porque todavía no había ninguna operación petrolera en el bloque 43 en el Yasuní. Y lo que había era una suposición y nos decían a nosotros que el momento de que se hiciera una explotación petrolera en este bloque se iba a devastar el parque, que se iba a exterminar pueblos no contactados y que iba a ocurrir una catástrofe ambiental en el Parque Nacional Yasuní. Hoy, 10 años después de un proceso judicial, la Corte Constitucional da la razón a quienes habían propuesto esta consulta y somete al pueblo ecuatoriano a responder la pregunta que nos hicieron, con la diferencia de que 10 años después ya no podemos hablar de suposiciones, sino de realidades, porque el bloque lleva en operación 10 años, de los cuales los últimos 6 lleva produciendo petróleo. Y ya no podemos suponer cuál va a ser la afectación ambiental ni qué va a pasar con los pueblos no contactados, porque ya tenemos 10 años de haberlo hecho y sabemos exactamente qué es lo que ha pasado en materia ambiental, qué es lo que ha pasado en materia social y qué es lo que ha pasado en materia económica. En materia ambiental, no hay ni un solo evento que pueda acusársele a la operación petrolera de haber acabado con el parque. Se ha intervenido apenas 80 hectáreas de un total de 1 millón de hectáreas que tiene el parque.
Para los compañeros que conocen el Parque La Carolina en la ciudad de Quito, esto es más o menos la relación, es decir, como que se hubiera intervenido el Parque La Carolina en relación a toda la extensión de la provincia de Pichincha, que viene a ser similar a la extensión del parque. Por otro lado, desde el punto de vista ambientalista, no han podido probar de que haya habido una sola especie de flora o fauna que se haya afectado por la operación petrolera en el bloque. Del lado de los pueblos no contactados, hemos también demostrado en la práctica que en esta zona en particular del parque, que es la esquina nororiental donde está ubicado el bloque 43, no están los pueblos no contactados, sino pueblos perfectamente contactados. Hay 6 comunidades quichuas y una guaraní, tienen parroquial hace años, que están asentados en la zona hace años, que tenían hoteles hace años, y que además carecían de muchos servicios como agua potable, fluido eléctrico continuo, centros de salud y demás, porque fueron abandonados también por el Estado al estar en una zona de frontera. Y estas comunidades, lejos de haberse visto afectadas, fueron beneficiadas por la operación petrolera, porque además aquí no opera empresa extranjera, sino la empresa estatal. Aquí opera Petroecuador. Y llega Petroecuador y proporciona los servicios que el Estado había olvidado proporcionar, que es, por ejemplo, el agua potable. Se instalan 16 plantas de potabilización, se garantiza fluido eléctrico continuo a la comunidad, se garantizan centros de salud, servicios de vacunación, de medicina preventiva, se instalan escuelas y demás. Y es por eso que la comunidad asentada, las comunidades asentadas en esta zona se oponen a la consulta. Quienes han manifestado en contra de la explotación petrolera han sido las comunidades que están en otra provincia, en Pastaza. Este bloque está en la provincia de Orellana. Pero han olvidado preguntarles a las comunidades que están asentadas aquí cuál es su posición y efectivamente ellos están en contra de la consulta. Por otro lado, desde el punto de vista económico es importante mencionar que este bloque es el primero en muchos años que se desarrolla desde cero y desde el principio por mano de obra, por técnicos ecuatorianos y por la empresa estatal nacional. Todos los otros bloques, incluyendo los más antiguos, hasta los más nuevos, fueron primero siempre operados por empresas extranjeras y luego Petroecuador heredó las instalaciones ya hechas. Primero los bloques que heredó de Texaco, que pasaron a manos de CEPE en los años 70. Después los bloques que operaba Occidental, Perenco, Petrobras, Repsol y el resto de empresas privadas son los que opera hoy la empresa estatal. Pero este bloque en particular marca una diferencia también en lo que hacemos en el oriente ecuatoriano, porque desde cero hacemos nosotros la ingeniería y la hacemos con otra concepción, con la concepción de también cuidar el medio ambiente durante la explotación petrolera, porque el problema que se nos plantea a nosotros como técnicos nacionales es cómo hacemos para extraer ese crudo sin afectar el medio ambiente. Y por eso le damos un vuelco radical a la operación petrolera que tenemos acá ya 10 años. Respecto de lo que venía haciéndose los otros 40 años previos, iniciado por Texaco, iniciado por otras empresas, en donde no había conciencia ambiental y tampoco había legislación ambiental ni Ministerio de Ambiente en el Ecuador, a diferencia de hoy. Y por eso, por ejemplo, en respecto de lo que hacía Texaco, que tenía que abrir 2 hectáreas de selva para colocar un solo pozo y ahí mismo las piscinas de desechos y los mecheros, hoy en el ITT, en 2 hectáreas de selva, lo que hemos hecho es colocar 40 pozos, ninguna piscina de desechos y ningún mechero, porque hemos cambiado la forma de explotar el petróleo y hemos hecho instalaciones que se reconocen como instalaciones ecológicas, es decir, instalaciones que priorizan también el manejo medioambiental en este bloque. Y el resultado ha sido que tenemos en 10 años de operación ni una sola gota de crudo derramada en la selva o en los ríos. Si han habido 26 incidentes, estos han sido, según el Ministerio de Ambiente lo ha corroborado, confinados a las instalaciones de ingeniería que nosotros hemos diseñado para el efecto, para prevenir cualquier situación que se pueda presentar, que no han significado más de 5 barriles y que han sido recogidos sin topar el piso de la locación en nuestras estructuras de contención diseñadas para el efecto.
Y desde el punto de vista económico, estas instalaciones le han costado al pueblo ecuatoriano, porque quien puso el dinero para operar aquí fue el pueblo ecuatoriano, 1.800 millones de dólares en inversión. Han entregado al fisco en 6 años de producción petrolera 4.700 millones de dólares en utilidades. Solo el año pasado entregaron este bloque 1.200 millones de dólares en utilidades. Y básicamente, si es que se votaría por dejar de explotar este bloque, es decir, si es que se vota sí en la consulta, lo que se manda a hacer es primero tirar al tacho de la basura ese esfuerzo de técnicos nacionales y la empresa estatal por cambiar la forma de explotar petróleo, tirar al tacho de la basura 1.800 millones de dólares en inversiones que hemos realizado de nuestro bolsillo, dejar de recibir 1.200 millones de dólares al año en utilidades por la producción de petróleo de este bloque, y además tener que invertir del bolsillo del pueblo ecuatoriano cerca de 2.000 millones para desmontar la infraestructura. Porque además aquí existe un problema que, a diferencia de otras consultas que se han planteado en temas similares, aquí no se dice ni se respeta las concesiones o las instalaciones que se hayan o las operaciones que se hayan hecho antes de la consulta, sino que se manda a desmontar todo. Y eso lo tiene que pagar el Estado. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? El riesgo de todo esto es que ustedes recordarán que hace un año, y de hecho en este mismo espacio hablamos hace un año, sobre el tema del precio de los combustibles y la lucha que hicimos por el precio de los combustibles. Nosotros sustentamos de que en el Ecuador no existe subsidio a los combustibles y de que se podía mantener bajo los precios de los combustibles en razón de que somos un país que produce petróleo, que refina parte de ese petróleo y que por tanto no todo el combustible que consumimos en el Ecuador viene de fuera, sino que hay parte que producimos dentro y tiene un menor costo que el precio al que le importamos. Y al nosotros depender que ese precio esté atado a la producción petrolera local, si nosotros dejamos de producir 58,000 barriles de petróleo por día que produce este bloque, lo que estamos haciendo es condenando nosotros mismos a que se suba el precio de los combustibles, porque no habría la forma o la justificación para poder sostener ese precio bajo de los combustibles. Por otro lado, estamos condenando a la población a que pague más impuestos, porque ya de por sí el presupuesto general del Estado tiene un déficit de cerca de 4.000 millones de dólares. Y si nosotros dejamos de producir 1.200 millones, ese déficit va a aumentar a 5.200 millones de dólares. Y todos sabemos que cuando le falta dinero a la caja fiscal, generalmente no pagan los que más tienen, sino que pagamos nosotros de nuestro bolsillo y se nos termina sacando el dinero a la gente, que es la que pagará las consecuencias de todo esto. Y por otro lado, hay algo que también no se ha hablado, que es lo que está detrás de los intereses de esta consulta popular. Porque nos han pintado que esta consulta la organizaron jóvenes hace 10 años, amantes de la naturaleza, voluntariosos, con el apoyo ciudadano. Pero estos jóvenes han logrado sostener una lucha de 10 años, que no es barata, y han sostenido una campaña en redes sociales grandísima, incluso con apoyo internacional en estos días de campaña, que a nosotros nos ha sorprendido, perdón, por la cantidad de dinero que está involucrado. Y cuando hay tanta cantidad de dinero involucrado en una campaña, uno se pone a pensar que no son necesariamente jóvenes bien intencionados los únicos que están detrás del proceso, sino de que hay capitales detrás del proceso. Y estos capitales que están detrás de estos procesos de consulta obedecen también a una política internacional que nosotros hemos llamado el capitalismo verde y que opera en relación a nuestros países para obligarnos a dejar de producir nuestros propios recursos y a cambio ofrecernos financiamiento a través de los famosos bonos de carbono que ha ofrecido el presidente Macron en Francia a través de la última cumbre de cambio climático y que no son otra cosa que bonos de deuda. Bonos de deuda que además están condicionados en su uso a que el país que ocupe estos bonos de deuda solamente pueda comprar los servicios verdes, las infraestructuras verdes y las energías verdes
que promueven los capitales que financian a los partidos verdes y que a su vez financian a las ONGs que están detrás de este tipo de consulta en nuestros países. El dinero del que se financian la propaganda, las acciones y las actividades de estas consultas y de algunas organizaciones sociales que las promueven, provienen de ONGs extranjeras, que tienen detrás partidos verdes extranjeros, que a su vez tienen detrás capitales verdes extranjeros y que son los que están llevándonos a esta política. Por tanto, para nosotros esto no es un problema ambiental, sino un problema de soberanía energética. Para nosotros, el problema que se está planteando aquí es si es que el Ecuador mantiene la producción de sus propios recursos naturales para resolver sus propias necesidades, o se somete a la política de endeudamiento verde a la que nos quieren someter los capitales internacionales de la energía verde, en detrimento de nuestra soberanía y avanzando hacia un nuevo neocolonialismo verde, que es lo que se está propugnando desde otros países. Entonces, ese es el problema central de esta consulta y lo que está detrás, ¿sí? Y como he dicho, siempre que intervienen estos intereses de capitales verdes y de otros intereses económicos, ¿quién termina pagando las consecuencias es el pueblo? ¿Cuál es el otro argumento que nos han planteado para la consulta? Nos han dicho, es que el Ecuador va a ser pionero en el aporte al cambio climático. Y han de haber visto ustedes que empezó a llover una gran cantidad de propaganda dirigida desde incluso actores famosos a nivel internacional. Por ahí lo vimos al señor DiCaprio, por ahí lo vemos al señor que interpreta a Hulk, por ahí lo vemos a Aquaman y algunos de los actores internacionales que están fomentando también una campaña internacional de apoyo a esta consulta. Precisamente porque son quienes están detrás del ejercicio de estos capitales verdes a nivel internacional. Y lo cierto es que el día de mañana, si el Ecuador deja de producir 58,000 barriles de petróleo por día, el mundo ni lo va a sentir. Porque esos 58,000 barriles de petróleo por día simplemente serán reemplazados por la producción de otro país. Porque el problema no es la oferta de crudo a nivel mundial, sino la demanda de crudo a nivel mundial. Y el problema es que a nivel mundial, precisamente son los países del norte, aquellos que nos quieren imponer estas políticas, los que más consumen energía fósil y consumen crudo en su producción. Y mientras ellos mantengan esa demanda de crudo, no es que va a bajar la huella de carbono, sino que el dinero, la única diferencia es que en lugar de que el dinero de esos 58,000 barriles por día vaya al Ecuador, va a ir a otro país, a Arabia Saudita, Rusia o al que reemplace la producción de petróleo que vamos a dejar de realizar nosotros. Eso básicamente a breves rasgos es el problema general de esta consulta popular. Como ven, hay mucha confusión alrededor de la ciudadanía respecto de esta consulta. Se ha planteado una lucha romántica entre el romanticismo ecológico y el romanticismo económico y la realidad científica, que eso es la que nosotros levantamos en este momento. Pero los trabajadores, los campesinos y el pueblo ecuatoriano en general debe siempre tener de lado la ciencia para poder enfrentar a quienes siempre han pretendido engañarnos durante largos años e imponernos políticas que terminan perjudicando a la población. Hasta ahí mi primera intervención inicial, mi estimada Marta. Creo que he cumplido con el tiempo que me han determinado. Estoy abierto a las preguntas que me quieran realizar los compañeros. Yo entiendo que este es un problema que a veces parecería difícil de entender, pero que en realidad, como ustedes ven, no es tan complicado de entender una vez que se desmenuzan las variables que están alrededor y los intereses que están detrás de estas consultas. Y por eso es que los trabajadores justificamos la posición que hemos levantado de oponernos rotundamente a esta consulta popular y de, por tanto, llamar a la población a que haga lo mismo. Sí. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania.
Ahora vamos a pasar al ciclo de preguntas, no sin antes recordar a nuestra audiencia que estamos conversando con David Almeida con el tema No en la consulta del Yasuní. Se ha dicho que que el petróleo del Yasuní produce CO2 y efecto de invernadero para el planeta y que por eso deberíamos dejarlo. Pero comparado solamente con lo que está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, en que se dice que solamente el primer año ha producido más de 100 millones de CO2 extra para el ambiente y que eso, digamos, en comparación con lo que ha aumentado el precio del gas, por ejemplo, eh, ¿qué diferencia hay entre lo que produce Ecuador, lo que se produce en el Yasuní, con lo que se consume o lo que se produce a nivel mundial en CO2? Con gusto, mi estimado Jimmy, buenas noches, un saludo a la distancia también. A ver, lo que el Ecuador genera en toda su operación industrial, incluida la producción de crudo y demás, es un monto muy marginal en la huella de carbono. Si ustedes pueden investigar en Internet cuáles son los principales países que aportan en la huella de carbono, van a ver que el Ecuador ni aparece en la lista. Sí. Y lo más grave y lo más mentiroso de esto es que supongamos que quisiéramos dar un ejemplo ético y decir, bueno, vamos a aportarle alguito al mundo, así sea una fracción muy pequeña del carbono lo que vamos a dejar de producir. Pero eso tampoco es real, porque como les mencionaba antes, si nosotros dejamos de producir 58,000 barriles, otro país va a aumentar su producción en 58,000 barriles para vender ese crudo. Es así de simple. Porque el problema no está en quien lo produce, sino en quien lo compra. ¿Sí? Y en el caso de Alemania, aprovechando que usted está en Berlín, precisamente muchos de los partidos verdes que financian ese tipo de campañas son alemanes. Y resulta que Alemania nos demostró en este conflicto de Ucrania que ellos no han avanzado ni un solo paso en eliminar la energía fósil. Apenas se desató el conflicto de Ucrania, Alemania sufrió por falta de gas, Alemania sufrió por falta de crudo. Usted sabe que la energía eléctrica alemana se produce a partir del carbón mayoritariamente. Es decir, es una farsa este asunto de la descarbonización que nos han planteado. Y como he dicho, en realidad lo que está detrás es que nuestros países dejen de producir sus recursos y que a cambio nos impongan deuda externa de color verde, porque no es más que eso el problema que nos están planteando, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Y fíjese que incluso más allá del tema de carbono, que como lo he dicho, lo he desmentido, hay otra cosa que también nos han mentido, porque han caído también en el negacionismo histórico, ¿sí? Que dicen, el petróleo no le ha dado nada al Ecuador. El petróleo no le ha dado nada a la gente. Negando la historia de los últimos 50 años del país, porque el país era uno antes de los 70 y el Ecuador es diferente después de los 70. Hasta la pobreza antes de los 70 era diferente de la pobreza después de los 70. Y lo que es peor, que a veces nos hemos acostumbrado a vivir tanto de los beneficios del petróleo que ya no nos damos cuenta ni que los tenemos. Y ustedes que están afuera, y en Berlín sobre todo, estimado Jimmy, usted le puede dar fe a la población. ¿De cuánto le cuesta a usted pagar por el gas en Berlín? Mientras en el Ecuador nosotros pagamos 1,60 por la bombona de gas y por último 3,50 si quiere que se la dejen conectada en la cocina, ¿sí? Con el servicio de entrega a domicilio. En otros países pueden estar pagando por los mismos 15 kilos de gas 30 y 40 dólares. Y en Alemania el tema es más grave porque el gas es mucho más caro y ahora peor que se lo proporcionan desde Estados Unidos, luego de la guerra de Ucrania, desde que estallaron los gasoductos de los Nord Stream al norte del Mar del Norte, ¿no? Entonces, fíjese, esas son las mentiras que nos han puesto y por eso esta farsa de que vamos a apoyar en la huella de carbono y el cambio climático es únicamente una pantalla para someternos, como he dicho, a estos bonos de financiamiento de deuda. Sí, exactamente, porque aquí tenemos el problema, por eso me refería a este conflicto, por las relaciones que existen, ¿no? O sea, ahora se ha producido mucho más CO2
al ambiente porque se importa gas licuado, perdón, sí, gas, prácticamente gas natural licuado de Norteamérica, de esquistos, ¿no? Producido por medio de la tecnología de tracking, y eso contamina muchísimo más, ¿no? Y cuesta mucho más, llegó a costar incluso 4 veces más de lo que se pagaba a Rusia. Y claro, si vemos eso, que aquí solamente por una cuestión política, que se llegó incluso a un conflicto monstruoso, se produce tanto y en comparación con lo que producen en el Yasuní no tiene significado casi. ¿Por qué tenemos que sacrificarnos? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué cree usted que la gente quiere sacrificarse si lo digamos, lo que van a salvar es tan ínfimo? Bueno, porque algunos los han engañado, ¿no? Y por otro lado, porque no se dice la verdad completa. Nosotros hicimos una publicación en donde sacamos las declaraciones de los ambientalistas que después de mes y medio de campaña aceptaron de que esto le va a costar a la gente. Y ellos decían, bueno, pero nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Y yo les decía, listo, hubiera sido interesante que esa misma sinceridad la tengan con la gente, a ver si la gente está dispuesta a pagar el precio frente a una mentira. ¿Sí? Entonces, por eso había dicho yo que esto es un enfrentamiento entre el romanticismo ecológico y económico frente a la ciencia. Porque finalmente, si ustedes notan la campaña del lado del sí, no es más que declaraciones románticas. No tienen nada por detrás, no hay un solo dato que aporten por detrás que sea real. Y los pocos datos que aportan son falsos. Hace 3 días, nosotros tuvimos que publicar una carta abierta al economista Alberto Acosta Padre, porque él decía de que no es tanto el dinero que se perdería por dejar de producir el ITT. Y cuando uno revisa con detenimiento el artículo que él escribe, encuentra que si bien utiliza una metodología correcta, engaña porque utiliza datos incorrectos. Y nosotros tuvimos que hacer una carta pública que está publicada en nuestro portal web antepecuador.com. Y en esa carta le hemos demostrado cómo él usa datos falsos para demostrar una realidad inexistente. Y le hemos hecho los cálculos con los datos verdaderos para demostrar el real impacto para el fisco, para el Estado ecuatoriano, que sería de 1.200 millones de dólares por año. ¿Sí? Usando la misma metodología que él usaba, pero con los datos correctos. ¿Sí? Entonces, es importante por eso que difundamos de esto, que entendamos de este problema desde el punto de vista, como he dicho, científico, y que los trabajadores, los campesinos, del pueblo en general, empiece también a dudar de lo que nos han dicho durante tantos años, porque esta campaña ecológica, ecologista, ha sido sostenida por años en nuestros países, por la acción de estas mismas fundaciones financiadas del extranjero, con estos intereses detrás, porque todos amamos la naturaleza y defendemos el ambiente. Pero entendemos también que estos problemas se resuelven en base científica, como lo hemos hecho, que no tenemos que escoger entre lo uno y lo otro, y que podemos hacer, mediante la ingeniería, resolver el problema de cómo producir un recurso sin afectar el medio ambiente, como ya lo hemos hecho. Usted es técnico en perforaciones. Y una de Correcto. las preguntas que se hacen normalmente, porque del lado peruano también explotan en el Yasuní, una de las preguntas que se hacen ¿es posible que las empresas transnacionales que operan en Perú puedan recurrir a perforación horizontal para entrar a yacimientos ecuatorianos en caso de que Ecuador no explote ese petróleo? ¿Es posible eso o no? ¿Usted que es técnico? Bajo la técnica actual disponible a nivel mundial, no. En un futuro, probablemente sí. Y voy a explicar esto. La técnica de perforación va avanzando y va cambiando a pasos agigantados cada vez que pasa el tiempo. Antes nosotros podíamos, en la época de Texaco, solo se podía perforar pozos verticales, es decir, para usted poder extraer el recurso tenía que hacerlo únicamente poniéndose encima del punto de donde lo quería sacar y perforando un pozo. Después del avance de la técnica, nosotros en el ICT hemos logrado hacer pozos desde un solo punto hasta 3,5 kilómetros a la redonda.
Petroecuador estaba trabajando y está trabajando en un proceso de ingeniería para poder perforar a 7 kilómetros a la redonda. ¿En razón de qué? De que tenemos parte de las reservas del ITT debajo de la zona de amortiguamiento en donde no podemos instalar plataformas. Y tenemos que llegar más lejos para poder sacar ese crudo. Ese trabajo ya lo estábamos haciendo. ¿Cuál es la distancia que tenemos desde el yacimiento a la frontera? Es de entre 15 y 20 kilómetros. Entonces, al momento no se puede hacer. Pero como le he dicho, si antes no podíamos avanzar ni 500 metros y hoy estamos ya haciendo la ingeniería para perforar 7 kilómetros, es probable que en algún punto del futuro se pueda perforar a 20 kilómetros. ¿Sí? Es de hecho hacia allá, hacia donde está avanzando la técnica, porque lo que se está buscando es precisamente minimizar el impacto ambiental. Y el impacto ambiental se minimiza en la medida en que yo no tenga que abrir trochas en cada parte, sino que desde un solo punto pueda sacar una mayor cantidad de pozos en diferentes direcciones y a diferentes distancias. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es posible que en el futuro la técnica avance y se pueda hacer eso efectivamente. Muy bien, porque teníamos entendido de que ya los, digamos, las concesionarias peruanas estaban muy cerca de la frontera y podrían haber tenido la posibilidad de esa perforación. Pero bueno, eso de alguna manera nos alivia conocer de que aún todavía no podrían hacerlo. Continuando con el conversatorio, en la discusión que hubo entre los candidatos presidenciales, hubo un candidato que habló sobre costos digamos, en el Yasuní, y dijo que no no se iba a perder mucho, por lo tanto, él apoyaba esa, digamos, esa postura de dejar el petróleo bajo tierra. Creo que decía que habría un gasto de operación un ahorro que se podría ocurrir, eh, creo que de 1.224 millones, algo así hablaba. ¿Cómo se describen los gastos en las operaciones petroleras? ¿Qué nos queda y qué es gasto? O si esos gastos salen todo al exterior o la gente, las empresas que cobran, también utilizan esos gastos petroleros para sus maniobras, para pagar trabajadores. ¿Se queda ese dinero en Ecuador o se desperdicia también? Gracias, Jimmy. Si ustedes, a ver, en ese debate se dijeron barbaridades, ¿no? Hay un dicho que dice el pueblo, que generalmente dice, si es que vas a hablar tonterías, dilas con solvencia para que te crean. Sí. Y precisamente el candidato al que usted hace referencia hizo eso. Parece que algo aprendió de lo que ocurrió con su padre. Entonces lo que hizo fue empezar a hablar un poquito mejor, decir con solvencia las tonterías que dijo. Él hablaba de que extraer este petróleo nos cuesta cerca de $58 por barril y que como él comercia con petróleo en Suiza, él sabe que se vende a 60 y que por tanto apenas nos quedan $2 por barril, que eso es absolutamente nada. Falso. El costo de producción del año 2022 del barril de petróleo en el ITT fue de $17 por barril. Y el precio de venta promedio de ese barril fue de $82.71 por barril. Si no quieren comparar con por un precio de alto del 2022, vámonos al 2020. 2020 fue el peor año que hemos tenido. Ustedes recordarán que fue el año de la pandemia, donde incluso por momentos el precio del crudo llegó a negativo, ¿sí? Y el precio promedio en el que se vendió el crudo Napo, que es el que se produce en el ITT, en ese año fue de $32 por barril. Y el costo de producirlo ese año fue $10 por barril. Es decir, a pesar de tener el peor año en precios en el año de la pandemia, obtuvimos $22 de utilidad de ese crudo por cada barril y eso representó que en ese año, que fue el peor año, hayamos tenido casi 467 millones de dólares en utilidades de ese petróleo. Es decir, siempre hay utilidad.
En el 2021, con un precio de venta de $60 del barril, se obtuvo 960 millones de dólares en utilidades. Y en el 2022, con el precio de 82.71, se obtuvo 1.211 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, esas son las cifras reales y por eso les decía que hablan tonterías y no fue el único, porque por ahí había otro candidato también que decía que esto se puede reemplazar fácilmente aumentando la producción en los otros campos y demás. Sí, lamentablemente, como les digo, acuérdense, cuando nos dicen si vas a hablar tonteras, dilas con solvencia, eso es lo que aplicaron en el debate presidencial. Y por eso incluso en redes decían, qué preparado el hombre, ¿no? Porque la gente generalmente no conoce de estos datos. Pero los que sabemos perfectamente, conocemos que simplemente le salió del estómago lo que dijeron. Otro de los argumentos que se manifiestan, digamos, para dejar el crudo bajo tierra, es que ese precisamente lo que se gana, lo que ellos dicen poco que se gana, se podría compensar cobrándole los impuestos a las empresas que han dejado de pagar o que se les ha subvencionado, se les ha perdonado los impuestos en estos gobiernos, que es cierto, ha perdonado creo que más de 100.000 millones de dólares. Eh, ¿Usted cree que es un argumento valioso? A ver, yo estoy de acuerdo con que se cobren impuestos a quienes no han pagado. En eso estamos, todos creo que estamos de acuerdo en eso. El problema es que la pregunta no dice eso. Si ustedes van a ver el día de mañana en la papeleta la pregunta y van a ver que lo único que dice es que está de acuerdo con dejar el crudo bajo tierra. ¿Sí? Y finalmente, el cobrar los impuestos a los que más tienen depende de quienes gobiernan y la historia nos dice a nosotros de que en 200 años de vida republicana, a quien le han cobrado siempre los impuestos es a la gente, no al que más tiene. Sí. Entonces, no existe, yo les he dicho, ¿qué garantía nos dan ustedes de que efectivamente se le va a cobrar a la gente los impuestos, a esa gente los impuestos? ¿Sí? No lo pueden hacer porque la pregunta no dice eso. ¿Sí? Entonces, es otra forma de engañarle a la gente. Y además, ya tenemos un déficit de 4.000 millones de dólares en el presupuesto. Supongamos que llegara alguien a cobrar los impuestos ahora en estas nuevas elecciones. Lo único que va a hacer con eso es tapar el hueco fiscal que tenemos ya de 4.000 millones de dólares nada más. Pero eso no responde a los 1.200 millones que vamos a dejar de recibir por la producción de petróleo. Cuando lo que más necesitamos en este país son recursos, nosotros estamos jugando a dejar de recibir recursos y que a cambio nos ofrezcan deuda verde, que es lo que nos están ofreciendo. Esas deudas verdes son equivalentes a lo que prácticamente se está haciendo con las Galápagos. Precisamente, precisamente. Es la primera experiencia que ya tuvo este país con bonos. A ver, estos famosos bonos de carbono son de dos tipos. Hay bonos verdes y bonos azules. ¿Sí? Los bonos, la única diferencia entre un bono verde y un bono azul es que el uno es para la tierra y el otro es para el mar. Por eso es verde y azul. En las Galápagos hicieron un canje de deuda por bonos azules y ustedes habrán notado que lo que hicieron con esos bonos fue que el dinero de esos bonos no se puede utilizar en lo que el Ecuador quiera, sino que constituyeron un fideicomiso en el que participan privados y los privados son los que definen en qué se gasta el dinero. Esas son las condiciones de esos bonos de carbono. Entonces, lo que nos están ofreciendo es precisamente eso. Nos dicen, no, tranquilos, deje de producir 1.200 millones. Deje de producir sus recursos, a cambio, endeúdese. Y además de esa deuda que usted adquiere, que la va a tener que pagar obviamente, esa deuda solo la puede usar en comprarnos la tecnología a nosotros. Sí, ese es el truco de esto. Y yo hacía esto una comparación que la gente debe entender clarito. Es como cuando vamos a esas tiendas para comprar ropa y para usted comprar la prenda quiere pagar en efectivo y le dicen, no, 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 aquí no puede pagar en efectivo, aquí tiene que sacar la tarjeta del establecimiento que le permite tener crédito en la compra de la prenda y le terminan cobrando intereses. Y uno dice, no, pero yo tengo el dinero para comprar. Le dicen, no, 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 es que aquí solo puede comprar con deuda. ¿Sí? Es exactamente lo mismo lo que nos quieren hacer como país. Que dejemos de producir nuestra plata, que a cambio nos ofrezcan deuda, y además de esa deuda esté condicionada a que solamente les podamos comprar cosas a ellos. ¿Sí? Y esa es la política que está detrás de esta consulta popular.
Ahora, del bloque 43 del ITT por Ispingo, Tambutino, Tipococha, ¿no? Algo así. Tambococha tipo Tini. Tambococha. Ujú. De esos 3 puntos, ¿cuáles están dentro del Parque Nacional y cuáles están fuera? Ya, Tiputini está fuera del parque. Tambococha e Ispingo están dentro del parque, pero nosotros operamos fuera de la zona intangible y fuera de la zona de amortiguamiento. ¿Sí? Y aquí también es importante la pregunta que usted me hace porque nos dicen, el objetivo es proteger el Yasuní, pero no dicen que paremos la extracción de solamente del parque, sino de todo el bloque, incluyendo lo que está fuera del parque. Entonces, ahí se ve que el objetivo no es la protección del Yasuní. El objetivo es que dejemos de producir petróleo y que nos sometamos a esa nueva política de deuda finalmente. Ese es el objetivo central. Ya. Había visto yo que creo que Ispingo queda en la zona de amortiguamiento, ¿no? Sí, correcto. Allí, por ley, no podrían hacer nada. Así es, no, y de hecho no se está haciendo nada en la zona de amortiguamiento. A ver, Ispingo tiene una parte que está fuera de la zona de amortiguamiento, que es donde estamos operando en este momento, y la parte que está dentro nosotros no podemos hacer nada. Por eso le comentaba que estamos haciendo la ingeniería para poder perforar a 7 kilómetros, ¿sí? Ujú. Porque la intención es que desde donde podemos hacer operación, podamos extraer el crudo que está debajo de la zona de amortiguamiento. ¿Y por qué el gobierno actual ha estado en conversaciones y tiene algo creo que avanzado ya con la empresa National Petroleum Corp de China, que quiere hacer 40 pozos en Ispingo? No, a ver, ¿O es ahí una lo que falsa hay son información? contratos de servicios nada más. O Ya. sea, para poner un ejemplo, digamos que usted fuera un constructor de un edificio y usted para construir el edificio tiene que alquilar los andamios y la mezcladora. Sí. Entonces lo que hacemos es contratar las torres de perforación, básicamente. Eso no quiere decir que el edificio sea de la empresa extranjera. El edificio sigue siendo suyo, así como acá la operación del campo sigue siendo de Petroecuador. Simplemente lo que se hace es que a esas empresas se les renta las torres de perforación, porque lamentablemente en el Ecuador no tenemos torres de perforación en industria nacional y tenemos que rentarlas al exterior, ¿sí? Es parte del desarrollo que nos falta hacer, ¿no? De que tenemos que industrializar el país para tener industria pesada y poder hacer ese tipo de equipos para manejarlo localmente también. Pero hay informaciones de que quieren hacerlo para precisamente en el punto de Ispingo. ¿Eso es Sí, cierto? sí, sí, pero es que como le decía, Ispingo tiene dos plataformas que están fuera de la zona de amortiguamiento, Ah, vale. que es desde donde nosotros queremos perforar para llegar debajo de la zona de amortiguamiento, ¿sí? Es decir, de hecho ya estamos perforando ahí, ¿no? Y hay dos plataformas, la Ispingo A y la Ispingo B. Y de Ujú. Ispingo ya obtenemos cerca de 22,000 barriles de crudo del total de 58,000 que sacamos de este bloque. La Entonces, Ispingo C es la que está dentro, ¿no? De la zona de amortiguamiento. sí, había la Ispingo C, la D, E y F, pero esas no Exacto. se dieron permisos para licencia ambiental precisamente por estar en la zona de amortiguamiento y por eso nosotros estamos resolviendo el problema desde la ingeniería. Es decir, vamos a hacerlo desde más lejos y tenemos que perforar simplemente desde más distancia para llegar a ese reservorio. O sea, se está respetando en sí lo que dice la ley, lo que se le habría Claro, por propuesto supuesto. anteriormente, respetando Sí, el sí, Parque sí, por Nacional. supuesto, porque de no respetarlo además es un delito penal, ¿no? Nos podrían Así es. meter presos a los técnicos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, sí, quería preguntar algo más em, porque hay varias preguntas que tengo aquí, pero muchas ya la ha contestado. Em, ¿Desde cuándo se explota el petróleo en el Yasuní? Dijo que desde 2014. 2014 empezamos ya, en el 2014 empezamos la movilización de todo y el petróleo sale ya desde el 2016. ¿Y dónde se podría encontrar información, la que usted nos acaba de dar, ya que hay mucha información y mucha información errada? ¿Dónde se puede encontrar información veraz? Ya, a ver, nosotros hicimos un artículo que lo publicamos citando las fuentes, que eso es importante, que está publicado en la página antepecuador.com. Sí, es el último artículo que van a haber publicado que dice carta abierta a Alberto Acosta Espinosa sobre el ITT.
Ujú. Ahí nosotros citamos fuentes de dos fuentes oficiales. La una, el informe estadístico de Petroecuador, que es un informe muy extenso que contiene todas las cifras de producción, de venta de crudo y demás, que se publica cada mes. Eso lo pueden googlear también y lo van a encontrar. Y la otra fuente que usamos es la del Banco Central del Ecuador, que también tiene la producción petrolera y la exportación petrolera nacional. Entonces, si quieren un poco ir a la fuente primaria, pueden ir ahí. Si quieren ya desmenuzado y, digamos, hecho los cálculos y explicado, pueden ir a nuestra página, que es donde está publicado esto. Y una pregunta, tal vez la última. ¿Cuántos años, qué tiempo útil de vida tienen los campos en el Yasuní? No, eso tranquilamente puede estar produciendo por 30 o más años, ¿no? Vean, eso también es algo importante, porque aquí nos dicen el petróleo ya se va a acabar. Me han llegado a decir que hasta el 2027 tenemos petróleo. Todo eso es falso. Sí, de hecho, el Ecuador es de los países de América Latina con más reservas petroleras, después de Venezuela y de Brasil. Sí. Ah, perfecto. En realidad, de hecho, aquí tenemos todavía bloques que llevan más de 100 años operando, porque la del Oriente no es la única operación petrolera. De hecho, la primera operación petrolera que teníamos en el Ecuador era en la península de Santa Elena, ¿sí? Y ahí teníamos los bloques de Ancón, de Pacoa y demás. Y esos bloques llevan ya más de 100 años en operación y no se han abandonado porque todavía son rentables. Sí, entonces, en realidad, petróleo tenemos para largo y más bien lo que tenemos que avanzar nosotros es en construir infraestructura para poder refinar todo nuestro petróleo, porque el problema es que seguimos importando cada vez mayor cantidad de combustibles, cuando lo lógico debería ser que nosotros produzcamos nuestros combustibles aquí en su mayoría, y además que dejemos de importar el resto de cosas que vienen del petróleo, porque del petróleo no es que solamente sale combustibles. De hecho, todo lo que ustedes tienen a la mano y probablemente hasta lo que comieron viene del petróleo. Sí, porque los cultivos se fertilizan con urea. ¿Y la urea de dónde viene? Del petróleo. Si la ropa de ustedes tiene poliéster, viene del petróleo. Los plásticos vienen del petróleo. Si les dolió la cabeza y se tomaron un ibuprofeno, una aspirina, eso vino del petróleo. Es decir, hay una gran cantidad de productos que vienen del petróleo y es por eso que el mundo no ha podido reemplazar esa materia prima, ¿no? Entonces es importante también esto comunicarle a la gente porque a veces se piensa que el petróleo solo es energía y no, no es solo energía. Es un montón de cosas que tenemos en la vida diaria. O sea, la propuesta de hacer una petroquímica en Ecuador sería lo adecuado. Más Sí, que, por supuesto, sí, sí, deberíamos hacer una planta refinadora y una planta petroquímica, ¿no? Porque todo eso lo deberíamos sacar del petróleo. ya, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor todo lo que usted nos ha dicho hoy para que la gente tenga, digamos, eh, conocimiento de qué va a votar, por qué va a votar. Porque ese es el problema que tenemos ahora, precisamente, de que no hay información y la gente va a votar a ciegas. Entonces yo considero que ha sido también algo, por ejemplo, contra la democracia, porque se han unido dos consultas. O sea, no me opongo a que haya consulta de esta naturaleza, es bueno por la democracia, pero que sea informado y que no se mezcle con otras cosas, por ejemplo, con esta candidatura a las presidencias, donde ya nadie puede discutir porque está atemorizado de que se le vayan los votos del uno o del otro lado, porque Así casi en es. todos los partidos políticos existen miembros que tienen la una u otra posición por precisamente la falta de información. Entonces les agradecemos mucho por conversatorio y nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia. Sí, con todo gusto, ¿no? Primero un saludo a la audiencia, a todos los compañeros migrantes que han tenido que salir también del país precisamente por los problemas que hemos venido teniendo y que tenemos ya varias olas migratorias también en el Ecuador. La última ola migratoria es importantísima. Y que añoran a su patria y que por eso también es importante y agradezco que se interesen en votar a pesar de no estar obligados, que se interesen en votar respecto de estos problemas que impactan a la nación. Decirles que en este momento, más allá del resultado electoral, hemos iniciado una lucha contra una nueva forma de opresión que es este famoso capitalismo verde, que nos va a venir ya en poco con sus bonos de deuda y demás a someternos otra vez a un nuevo neocolonialismo.
y que nuestra tarea es darle un no rotundo y contundente a esa política. Es parte de la respuesta que tenemos que dar como pueblo y demostrar de que no, las declaraciones románticas no van a pesar en frente a la ciencia al pueblo, que el pueblo es sabio. Y también demostrar a los candidatos que no pueden usar demagógicamente ese romanticismo para tratar de treparse en las encuestas como han tratado de hacerlo, sino de que tienen que analizar las cosas en beneficio del país y decir las cosas claramente, que es la única manera en que el pueblo los va a seguir. ¿Sí? Entonces, mandarles un abrazo a todos y agradecerles también por su preocupación, a pesar de estar lejos, para que puedan resolver los problemas de nuestra patria. Muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero David Almeida por su ponencia. Les agradecemos, claro, también a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Y antes de despedirnos, quisiera recordar a los migrantes ecuatorianos radicados en el exterior y que estén empadronados para ejercer su derecho al voto, que el 20 de agosto de 2023 habrán elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y la consulta popular Yasuní. Estas elecciones se realizarán en formato telemático para todos los recintos electorales en el extranjero y se podrá votar telemáticamente desde cualquier parte del mundo entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche del país donde estén empadronados para ejercer el derecho al voto. Además, recordarles que antes de la votación telemática se deben inscribir para poder hacerlo. Las inscripciones ya se las pueden hacer en el sitio web del CNE, www.voto-telemático.cne.gov.es. Ahora sí nos despedimos y agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live y todas las redes sociales que nos transmiten y retransmiten. El enlace latinoamericano europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Les esperamos en nuestras próximas ediciones y por favor voten con patriotismo. No voten al antojo, sino pensando en el bienestar del país. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.